gustazo tener en casa a Alfredo Rodríguez estrenando segmento el jueves conmigo. Agradecerte. ¡Qué maravilla! Agradecerte estar aquí. Oye, esto... Tú eres demasiado puntual, Alfredo. Tú vienes demasiado temprano. No, sí, ¿Tú claro. siempre fuiste así? Toda la vida. Acuérdate que Eso es el artista que- acuérdate que hacía televisión en vivo. Y era en vivo, no se podía llegar tarde. Oye, hoy vengo a hablarte, hablando de televisión, hoy vengo a hablarte de mi Westinghouse. Como Sí. como Westinghouse. Westinghouse, sí. El aparato electrónico, la firma electrónica. Déjame explicar, desde Westinghouse lo que yo conozco es un refrigerador No. que había, se llamaba Westinghouse. Sí, no. Y, ¿Qué es eso? y televisores también, ¿Había televisores? claro. Me entero contigo. Hoy vengo a hablarte de... ¿Y es por qué? Porque tú tenías acciones en la familia. ¿Cómo es la historia? Sí, mi familia tenía acciones, pero tenía acciones buenas con los demás, de respeto y de decencia y eso, Pero no de... no acciones empresariales ninguna. Además, te voy a poner en contexto. Yo nací en Lealtad 62 entre Lagunas y San Lázaro, en el centro de La Habana. Era un barrio guapo, decía la gente, un barrio como Atarés, como Cayo Hueso, en fin. Y vivíamos en un solar, en una, ¿Verdad, Alfredo? sí, en un solar, en una cuartería, vivíamos muchísimas familias. Hasta tal punto que yo recuerdo que no tenía división, es decir, hasta el techo no tenían división los cuartos. Es decir, era hasta la mitad nada más. De tal manera, la intimidad estaba de vacaciones, totalmente. Una cocina colectiva. Mira que nos hemos sentado las veces y nunca hablamos de esto. Sí, una cocina colectiva, un baño colectivo y mamá cocinando con un reverbero dentro del cuartucho que había, que inclusive cuando llovía nos mojábamos todos, mamá ponía una sábana para que los vecinos al frente no nos vieran. ¿Esta es tu mamá? Esa es mi vieja, ¡Qué bella! en paz descanse. Sí, ¡Qué mujer, por Dios! es mi madre, sí, esa es mi madre. Bueno, pues esa calle Lealtad llegaba, si mal no recuerdo, llegaba desde Malecón hasta Rastro y Velascoaín. Y bueno, pues nada, yo recuerdo ir a ver... ¿Esta es la calle Alfredo? Esa es la calle Lealtad, esa es mi calle. No, ¿cuánta gente está mirando ahora? Ahí el taco, las cuatro esquinas, la vieja diciendo, "Psst", porque no se podía gritar. Y cuando yo sentí esa sentencia ya tú sabes, iba disparado para la casa. Recuerdo mucha, por decirlo, tengo que decirlo así, mucha miseria, mucha escasez de peculio, de dinero, pero ya te digo, en otras cosas sí era millonario porque tuve la fortuna de ser querido, de que me entregaran mucho amor, ya eso creo que lo he referido en otros programas. Óyeme, pues nada, recuerdo el día que llegó ese bendito televisor a casa, Westinghouse. Yo pensé que nada más eran refrigeradores. No, así. Yo iba a ver algunos programas de televisión, lo iba a ver en los bajos, lo que había una reja contigua a la acera. Coño, mira, estos son los Westinghouse. Sí, claro. Philco, Westinghouse, Admiral. Así que yo recuerdo la marca de los televisores. Es más, fíjate si recuerdo la firma Westinghouse, que a veces papá decía, vamos a coger fresco en Malecón. Y yo era un muchacho y me quedaba dormido en las piernas de mi madre. Y había un anuncio para allá, para 1830, lo recuerdo como si fuera un anuncio naranja, con la W aquella. Sí, muchos recuerdos de chamaco. Tremendo. Bueno, te decía que veía la televisión. En los bajos, en los bajos vi una familia que eran los Veranes, y ahí yo me asomaba por una ventanita que había, tenía como una reja. Estamos hablando de los años 50, ¿verdad? Estamos hablando de los años 50. Cuando llegó la televisión. Los años 50. Ok. Pero bueno, la gente yo le estaba robando ahí la intimidad de su casa. Claro, a veces cerraban carajo, eso, por Dios. ¿Qué cosa es ver un aparato de eso? Bueno, total, que un buen día, mi casa era un primer piso, y tenía como un curricán, como especie de un curricán para abrir la puerta hasta allá abajo. Okay. Un buen día tocan a la puerta, mamá abre, y yo veo un señor con una gorra subiendo un aparato, pero yo no sabía que era para mi casa, vivíamos tantas familias ahí, que por Dios. Y papá y mamá, estaba mi padre, y me dice, mira, tú que tienes delirio con el televisor, hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Coño. Y tu padre ha comprado un televisor para que tú lo veas. Eso sí, no puedes ser desobediente, a las 8 de la noche religiosamente te vas a acostar a dormir, y este televisor lo enciende tu madre y tu padre, no puedes tocarlo. Es decir, tú sabes, no dejaban a los muchachos tocar aquello, además había costado un trabajo, seguro aquello tremendo. Y bueno,
empezó aquella maravilla de subir a la azotea de Fina. Era una señora que vivía arriba, y recuerdo, todavía tengo el olor a Fina, porque aquel talco Mirurgia que se echaba, o Maja, o Nueve Pravia, yo no recuerdo. Sí. Cosas que a uno que se te queda para siempre. se le quedan para siempre. Y había un señor en una cuartería que se llamaba Félix y se dedicaba a poner antenas. Pero cuando te digo antena, era una antena, era un pedazo de un Sí, tubo, VH, no, esa todavía tiene demasiados elementos. Sí, Aquello ¿no? aquello era 4 o 5 elementos lo que había ahí. Sí. Y yo recuerdo yo bajando por aquella escalera de caracol de Casa Fina hasta que aquello se puso y mamá encendió, yo no recuerdo qué programa, por la tarde, y yo vi esa maravilla delante de mí. He tenido 2 momentos en mi vida tremendos. Ese momento y el primer momento que me iluminaron los focos de un programa de televisión. Sentí lo mismo, sentí la misma conmoción, la misma. Y bueno, Carlucho, Alfredo, ese televisor cambió mi vida. ¿Cuánto tú crees que costó ese televisor? ¿Cuánto pagó tu viejo por el televisor? Que pagaba muy poco porque mi padre, todo el dinero que tenía, como él le decía, mi guanajita echada, se resumía en el bolsillo de adentro un saquito que tenía de sport. Decía, ahí no cabe mucho dinero. Es decir, que papá, no sé cuánto puede haber pagado por aquello. Alfredo, ¿tú tienes memoria de los primeros programas que tuviste? Porque es una historia, tú sabes, un hombre que después triunfó en su país, que fue el hombre más popular de su país por tanto tiempo, y que la historia... Mira que nosotros hemos hablado y nunca hemos entrado por este camino, Sí. que es tan humano y es tan bonito. ¿Tú tienes memoria de los primeros programas que viste? Sí, lo primero que perdía la cabeza totalmente era por el juego de Habana y Almendares de pelota. Escuchas. Era habanista igual que mi padre. Yo dormía con la gorra de La Habana abajo de la almohada, ya te puedes imaginar. Y los juegos de Habana y Almendares, conflictos humanos, testigos del misterio, una luz en el camino, Pototo y Filomeno, Garrido y Piñero, Dicky Biondi, Peñalver 64, Cascabeles Candado con Luis Echegoyen, Jueves de Amor Pamolive con Gina Cabrera, con Raquel Revuelta, con Manolo Cogueo. Es que muchas de esa gente después fueron mis grandes afectos, mis amigos. Pero además recuerdo gente como la llegada de Pedro Infante, de Sara Montiel, de Pedro Vargas, de Pedrito Rico, de Antonio Molina. Por eso, Lucho, cuando mucha gente me pregunta, ¿tú los conociste a todos? Yo a veces me digo yo mismo, pregúntenle a mi viejo Westinghouse si los conocí o no los conocí. Pero Sí. es como un pase de batón. Tú sabes lo que yo siento ahora, es como un pase de la historia. Porque mira, para ti eso fue un gran momento. Momento sublime. Y yo recuerdo mis hermanos, muchos años después, estoy hablando de los años antes de llegar al 80, mi hermano, yo tengo un hermano mayor que es Fide, que trabaja aquí conmigo, que es mucho mayor que él, y ese es muy penoso, igual que Fide, muy respetuoso, un joven que no. Y Fide, que era chiquitico, la vecina tenía un televisor y a la hora de las aventuras él llegaba y él era muy bonito, como así de grande, era muy bonito, chiquito, y ella lo quería mucho y le decía, ven, y él le decía a mi otro hermano, Tata, ven, que ya me dejaron entrar a mí, para poder ver televisión. Claro. Porque imagínate, era el sueño de ver aquello. Claro. ¿Y qué pasó con el Westinghouse? Ya esa historia sí es tremenda porque en el año 61 mi padre decide salir del país, irse del país. De tal manera, como se decía, presentó para irse. Y lo que más valor teníamos en la casa, hablando materialmente, era aquel bendito televisor que el viejo tanto le había costado trabajo y que me lo había regalado, ¿no? Y no se podía sacar el televisor para venderlo, porque si cuando llegaba aquel famoso inventario alguien decía que todavía sacaba un paquete, pues sencillamente no podía. Entonces ese televisor, papá se lo dio a una de las personas que vivían en la cuartería, y yo pasé otra vez a ver la televisión en casa de los vecinos. Y fíjate tú, es que uno no puede olvidarse. Yo por supuesto voy adelante con las cosas, pero no puedo olvidar que papá y mamá jamás en la vida, es decir, renunciaron a la salida, pero cuando llegó la salida yo tenía edad militar,
Y entonces vino aquel señor que yo lo recuerdo vestido de verde, se sentó en una mesita que teníamos. Una mesita muy humilde, pero ojo, era de caoba, no cogía comején. Sí. Se sentó y dijo, bueno, vengo a la salida. Y papá se puso contento. Papá vendió plátano, dulce guayaba, melada, queso. Me levantaban a las 4 de la mañana para ir hasta Huire Melena a buscar plátano y vendérselo a la vecindad. Sí. Bueno, en fin. Y bueno, aquel hombre le dijo, vengo a la salida. Papá se puso muy contento. Y él me dijo, bueno, sí, nos vamos. Y le dije, sí, ustedes, pero su hijo no puede irse porque está en edad militar. Y recuerdo a papá decir, no, si no nos vamos los tres, aquí no se va nadie. De tal manera no tuve trabajo. Y yo recuerdo, ahí donde voy, teníamos ya visa waiver para irnos, teníamos pasaporte, teníamos una cosa que se llamaba money order, todo eso. Y yo no sé si en el pasaporte o en la visa waiver habían puesto un letrero que decía que yo lo tengo metido aquí, no se me va. Decía, cubano, 2 puntos. Ve y dile al mundo que tu pueblo está dispuesto a morir defendiendo su soberanía. Y yo te pregunto, carajo, ¿no hubiera sido más bonito decir, hermano, ve, conoce el mundo y el día que quieras regresa a tu país, que esta es tu patria y te estamos esperando con los brazos abiertos? Es verdad. Ay, por amor de Dios. Qué bonito momento, Alfredo. Y qué... No, estoy emocionado, ¿sabes? Sí. Me has llevado para atrás mucho y... No, y creo que contigo ha viajado mucha gente también, de verdad. Y quiero decir que es una buena vibra esta. Gracias, Alfredo, por Gracias un momento a ti. tan especial. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias a ti, mi rey.